Hola, ¿qué tal? En esta serie de videos quiero enseñarte cómo puedes integrar Firebase en una aplicación React. En este video veremos cómo utilizar su base de datos NoSQL llamada Firestore y haremos algunas operaciones fundamentales con ella. Si te interesa, vamos a ello. Muy bien, los archivos que necesitarás para iniciar el proyecto se encuentran ubicados en un repositorio en GitHub, el cual pondré el link en la caja de comentarios. Este proyecto está abierto en Visual Studio Code, donde tú te puedes dar cuenta, es una pequeña aplicación creada con Create React App, donde he eliminado aquellos archivos que no necesitaré. Tengo un archivo .css que contiene algunos estilos de la aplicación, en realidad son muy pocos, me permitirán estilizar algunas cosas, el archivo app.js y el archivo index.js. Lo único que tienes que hacer es descargarte ese repositorio e instalar las dependencias con este comando. Yo ya las tengo instaladas, por lo tanto no haré nada. Debido a que utilizaré Firebase, instalamos una dependencia con este comando y mientras eso sucede, crearemos el proyecto en la consola de Firebase. Si yo en Google pongo Firebase Console y voy a este link de aquí, me aparece esto que están viendo, que contiene todos los proyectos en los cuales he trabajado con Firebase. Creo uno dándole clic aquí, lo nombro, voy a ponerle React Firestore porque es lo que vamos a trabajar hoy. Deshabilitaré Google Analytics para este proyecto, no lo necesitaré. Y mientras se crea, vamos a modificar un poquito el código. Voy a crear una nueva carpeta para los componentes y voy a crear una carpeta llamada Firebase donde incluiré la configuración de Firebase. Entonces crearé un archivo llamado config.js. Ya se instaló la dependencia, voy a iniciar el servidor de desarrollo con el comando npm start y cierro mi terminal. Vamos todavía acá. Lo primero que tengo que importar, voy a importar todo, le pongo un alias como Firebase. ¿De qué? De la dependencia Firebase, pero /app. Quiero utilizar el servicio de Firestore, por lo tanto lo voy a importar. Lo importo haciendo esto. Firestore. Muy bien. Necesito inicializar esta aplicación con algunas variables de configuración. Por lo tanto, si voy a la consola, me redirige a esta pantalla donde aparecen algunos de los servicios de Firebase, de los cuales nos interesa Cloud Firestore. Sin embargo, primero vamos a las configuraciones del proyecto. Me confundí, vamos a aquí, donde dice web. Activamos y registramos la aplicación, le puedo poner el mismo nombre. La registramos. Demora unos cuantos segundos, la verdad no demora mucho. Y aquí me aparece un objeto de configuración, solo copiamos esto, el SDK no lo necesitamos y voy a pegar, esto voy a poner const y con este comando inicializo la aplicación de Firebase. Ahora yo quiero exportar la base de datos Firestore, por lo tanto en una variable la voy a llamar project Firestore, Firestore es igual a Firebase.Firestore. Como quiero exportarla voy a poner aquí export const project Firestore. Muy bien. Ahora desde cualquier lugar que necesite utilizar la base de datos simplemente la importo. Ok. Vamos a continuar a la consola y vamos a crear una base de datos. Nos dirigimos aquí a Cloud Firestore. Vamos y le damos clic en Create Database y por el momento lo empezaremos a trabajar en el modo de test para poder escribir y leer desde cualquier lado. Aquí habilitamos, por defecto escoge la mejor ubicación y esperamos a que la base de datos esté creada. Esto demora unos cuantos segundos, así que pausaré el video. Muy bien, una vez creada la base de datos te aparecerá algo como esto, de la cual vamos a crear una colección. Aquí me dice que una colección es un conjunto de documentos que contienen datos. La colección, por ejemplo, de usuarios contiene documentos de tipo usuario. Voy a crear una colección llamada frases, quotes. Me pide que cree al menos un documento. El primer documento, voy a generar un ID automático. Un ID es un campo único e irrepetible.
Voy a poner el campo author, voy a poner aquí James Clear y voy a agregar otro campo llamado cita, que es lo que el autor ha dicho. Muy bien, voy a copiar esta frase y la voy a pegar acá. Ponemos aquí en Save y exitosamente hemos creado manualmente, ojo, manualmente nuestro primer documento para la colección Quotes. Si vamos a nuestra aplicación en React, lo único que tenemos es esto. Así que vamos a trabajar sobre ello. En componentes creamos dos componentes. El primero es el componente Quote y el otro es el componente Quote Container, o solo pongámosle Container. Ambos son componentes de React, por lo tanto los voy a inicializar. Tengo un plugin que me permite establecer un componente de tipo flecha utilizando estas cuatro letras. Entonces tengo aquí el componente Quote y aquí voy a hacer lo mismo, RAFC. Muy bien. En el contenedor debe tener tantos componentes quotes como existan. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es exportar ese componente. Entonces, aquí lo importo. Muy bien, necesito utilizar el estado de la aplicación, por lo tanto voy a utilizar el hook useState. De modo que yo digo const y pongo quotes y setQuotes, cuyo estado inicial es un arreglo vacío. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en este contenedor? Abro llaves para escribir código JavaScript y digo, de estas frases quiero mapearlas de modo que por cada frase que exista se me devuelva un componente quote. Ok. Cuando nosotros hacemos un map y enviamos un componente por cada uno de los elementos que estamos mapeando, necesitamos tener un key, que es una clave. Esa clave debe tener como valor un elemento único. Ahora, nosotros sabemos que las frases tienen un ID, así que voy a poner aquí quote.id. Y a este componente quote le voy a pasar una frase, por eso pongo quote como prop. Quote. Muy bien, ahora nos dirigimos al componente quote. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bien, lo primero que vamos a hacer es escribir los props que reciben, y el prop que recibe es quote. Vamos a escribir el HTML y el CSS de esto acá. Entonces voy a poner block quote, una etiqueta HTML para poner cartas, muy útil. Voy a escribir aquí una clase, class name card, está en el app.css, son algunas consideraciones que puedes revisar. Luego de block quote voy a poner un div. En este div voy a poner la clase cardBody. Y dentro de ella voy a escribir dos párrafos. El primer párrafo va a contener la cita y el segundo párrafo va a contener el autor. ¿De dónde saco estos elementos? De quote. Recordemos que quote, si vamos a Firestore, tiene un autor y una cita. De modo que aquí yo puedo destructurar con una propiedad muy interesante de JavaScript y digo el ID y el autor y la cita, guárdamelos en variables que contengan el mismo nombre. Entonces aquí se va a visualizar la cita y aquí el autor. Quiero escribir otro div que contenga botones para editar y borrar, así que le voy a dar aquí una clase llamada cardActions. Muy bien, y aquí voy a escribir un botón. Bueno, en realidad dos. El primero va a ser para editar y el segundo va a ser para borrar.
ambos van a tener clases, pero no las mismas. Este va a llamarse edit button y este algo parecido. Muy bien, entonces lo que yo quiero obtener son todas aquellas frases que existen en la base de datos. Voy a utilizar el hook useEffect para hacer esa llamada cada vez que la variable quotes se modifique. Por lo tanto, yo digo useEffect, esto recibe una función y como segundo parámetro un arreglo de dependencias. Quiero que me llame cada vez que quotes varíe. Entonces, como llamo a la base de datos, primero tengo que importar la base de datos desde las configuraciones de Firebase que ya le hicimos. Entonces voy a poner import from, nos dirigimos a Firebase config. Y si recordamos, lo que nosotros habíamos exportado es algo llamado Project Firestore. Lo voy a abreviar como db. Una vez aquí, vamos a decir db.collection. Me voy a dirigir a la colección quotes y cada vez que yo lea de una base de datos de Firebase, yo voy a obtener los datos a través de snapshots. Snapshots son información que recibes de una base de datos teniendo como referencia una ubicación, en este caso la colección quotes. Entonces hay un método para manejar estos snapshots llamado onSnapshots que recibe un snap. Entonces lo que yo voy a hacer es crear un arreglo de documentos que lo inicializo como un arreglo vacío y ese snapshot lo voy a recorrer. Recordemos que el snapshot contiene información acerca de los documentos. Entonces digo for each, y qué es lo que pongo aquí, doc de documento, y lo que voy a hacer al arreglo de documentos le voy a agregar un objeto y ese objeto tiene las características de la frase. Entonces el ID va a ser igual al documento.id y quiero que el autor y la cita se copien en este objeto. Por lo tanto utilizo los 3 puntos y la propiedad data que me sirve para obtener los valores asociados a ese documento, es decir, autor y cita. Entonces aquí agrego ese objeto a mi arreglo de documentos y luego que haya recorrido ese for each, yo digo set quotes como documents. Muy bien, si guardamos y una vez que tenemos eso en app, importamos aquí el container. Vamos acá, aquí dice container y el lugar de proyecto inicial ponemos ese. Veamos qué es lo que sucede. Creo que no he iniciado mi aplicación, está compilando. Muy bien, y como ustedes pueden ver, tenemos la frase que habíamos creado acá. Si nosotros la llegásemos a eliminar, fíjense que esto se elimina en tiempo real y aquí ya no me debería aparecer, ni siquiera tendría que reiniciar la página. ¿Y por qué? Porque recordemos que hace el llamado a la base de datos cada vez que se modifica quotes. Ok, vamos a agregarla nuevamente para ver que si es posible leerla, porque lo que estamos haciendo es leerla. Vamos a poner aquí quotes, vamos a generar un ID aleatorio, aquí vamos a poner author, ponemos James Clear y aquí vamos a poner cita, aquí no sé qué poner, ponemos guardar y al guardarlo fijémonos que ya aparece sin necesidad de recargar la página. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esto aquí puede ser reutilizado para obtener data de otras colecciones. Por lo tanto, voy a hacer un hook customizado. De esta carpeta voy a crear una nueva subcarpeta llamada hooks.
y aquí voy a llamar a un hook o un archivo llamado useData.js. Muy bien, entonces para trabajar con el hook lo que voy a hacer es importar desde React tanto el useState como el useEffect. Además voy a importar la base de datos project Firestore as db from Firebase config. Entonces, para hacer un hook customizado necesita empezar con la palabra reservada use y luego la información. Voy a poner simplemente useData. Voy a decir que me pida una colección, un nombre de la colección, collection name. Y lo que voy a hacer es esto. Tengo unos documentos y también la función para establecer esos documentos. Voy a decir que inicialmente es un arreglo con ningún documento, por eso está vacío. Voy a utilizar useEffect y al igual que cuando cambiaban las frases, la dependencia va a ser cuando varíe esa colección, el nombre de esa colección. Muy bien, asimismo db.collection, de hecho lo vamos a pegar, pero lo vamos a reutilizar según el caso de uso que necesitemos. db.collection, en vez de poner aquí quotes, pongo collection name. Muy bien, y aquí en lugar de set quotes debería ser set docs. Muy bien, ahora esta función me retorna algo que lo voy a almacenar en una variable llamada unsub, y es exactamente lo que voy a retornar. ¿Y para qué me sirve esto? Pues cuando el componente se desmonta es una forma de limpiar el componente. Entonces aquí voy a poner que me la devuelva cuando sea desmontado. Esto solo sirve para limpiar el componente. Muy bien, entonces aquí tenemos un hook, pero necesitamos devolver estos documentos, si no de nada sirve. Entonces abajito voy a poner que retorna estos documentos, docs. Perfecto, entonces aquí en container lo único que voy a hacer es utilizar ese hook. ¿Y cómo utilizo ese hook? Pues primero lo que tengo que hacer es importarlo. Voy a poner import from hacia atrás en hooks, en useData, utilizo ese hook y aquí pongo useData. Ok, entonces voy a eliminar este estado aquí, no lo necesito, incluso no necesito useEffect. Perfecto. Y lo que tengo aquí es lo siguiente. Yo digo en una variable llamada, bueno, voy a quitar esto. Voy a utilizar useData y recordemos que este hook necesita un nombre de una colección, entonces yo le voy a pasar quotes. Esto me regresa una lista de un arreglo de documentos que lo almacena en la variable docs, pero por JavaScript yo puedo renombrar esta variable como quotes, de modo que conservo la misma estructura de acá y todo sale bien. Si el hook está bien descrito, esto tampoco ya no necesito, me debería aparecer lo mismo y como ustedes pueden ver me sale lo mismo perfectamente. Ahora vamos a escribir un hook para poder eliminar desde la misma aplicación cada una de las frases. Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a ir al componente quote y una vez ahí voy a escribir una función llamada delete quote. Ok, esa función va a ser asíncrona y voy a establecer un try catch. Si existe un error simplemente lo voy a mostrar por consola y lo que voy a intentar es borrar un documento. ¿Cómo lo borro? Yo digo await porque es una función asíncrona, llamo a la función a la base de datos db que la necesito importar. Vamos a importar eso primero, importar from Firebase config, que es lo que voy a importar, project Firestore como db.
De modo que aquí voy a poner db.collection, llamo a la colección quotes, pero me ubico en el documento cuyo ID corresponde al ID de la cuota. ¿Y qué hago con eso? Simplemente lo borro con la función delete. Si todo sale bien, eso se borra, si no, imprime por pantalla, por consola el error. ¿Y qué es lo que faltaría hacer? Yo digo que cada vez que se haga clic sobre este botón, on click, yo digo que se ejecute la función delete quote. De modo que si yo pongo aquí se debería borrar, voy a darle clic y como ustedes pueden ver se borra y ya no debería existir acá. Vamos a agregar 3 frases para que veamos que esto sí funciona. Entonces ponemos aquí James Clear Quote. Voy a agregar aquí una nueva, genera un ID automático, author, site, vamos aquí, tenemos acá creamos, vemos que la aplicación existe, vamos con otra, y vamos con la última. Asimismo generamos un ok, buscamos cualquiera y las guardamos. Y como podemos ver, en nuestra aplicación ya tenemos 3, donde podemos borrarlas y podemos leerlas. En el siguiente video veremos cómo poder crearlas desde la aplicación y a su vez editarlas. Mostraré de una vez por todas si se pueden borrar desde la aplicación. Se borran, se borran, se borran, y si vamos a Firestore ya no existen. Espero te haya gustado el video. Subo un video cada jueves. Gracias por tu tiempo.